La figura de Omar García Harfuch se ha consolidado como uno de los rostros más representativos de la estrategia contemporánea de seguridad en México, especialmente en lo que respecta al combate contra las estructuras más sofisticadas del crimen organizado. Dentro de este escenario, uno de los episodios más intrigantes y comentados, aunque envuelto en discreción y versiones fragmentadas, es el momento en el que estuvo cerca de lograr la captura de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los principales herederos del legado criminal de Joaquín Guzmán Loera. Para comprender la magnitud de este episodio, es necesario situarlo dentro del contexto del reacomodo del poder en el narcotráfico mexicano tras la captura y extradición de El Chaponé. A diferencia de lo que algunos anticipaban, la detención del líder histórico del cártel de Sinaloa no significó el colapso de la organización. Por el contrario, abrió paso a una nueva generación de liderazgos, entre los que destaca Iván Archibaldo, quien junto con sus hermanos ha encabezado una facción conocida como los Chapitos. Esta nueva etapa del narcotráfico se caracteriza por una combinación de herencia estructural y adaptación estratégica. Los Chapitos no solo mantienen redes tradicionales de tráfico de drogas, sino que han incorporado nuevas dinámicas, incluyendo una mayor diversificación en sus actividades y un uso más sofisticado de la violencia como mecanismo de control territorial. En este contexto, su captura representa un objetivo prioritario para las autoridades mexicanas y estadounidenses. El episodio en el que Harfuch estuvo cerca de capturar a Iván Archibaldo no puede entenderse como una simple operación fallida o incompleta. Más bien, se trata de un ejemplo de la complejidad operativa que implica perseguir a figuras de tan alto nivel dentro del crimen organizado, a diferencia de objetivos de menor perfil. Estos individuos cuentan con múltiples capas de protección, redes de informantes, sistemas de vigilancia propios, rutas de escape preestablecidas y, en muchos casos, apoyo social en las comunidades donde operan. Las versiones sobre este casi captura apuntan a un operativo basado en inteligencia precisa, posiblemente resultado de meses de seguimiento, interceptaciones y análisis de patrones de movimiento. Este tipo de operaciones suelen involucrar a múltiples agencias, tanto nacionales como internacionales, y requieren una coordinación milimétrica. Sin embargo, incluso con estos elementos, el margen de error es mínimo y cualquier filtración o cambio inesperado puede alterar el resultado. Uno de los factores más determinantes en este tipo de operativos es la filtración de información. El crimen organizado en México ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para infiltrarse en instituciones y obtener datos sensibles. Esto significa que, en muchos casos, los objetivos están al tanto de los movimientos en su contra, incluso antes de que se ejecuten. La posibilidad de que algo así haya ocurrido en el caso de Iván Archibaldo no puede descartarse y forma parte de las hipótesis que rodean este episodio. Otro elemento clave es la geografía. Las zonas donde operan los Chapitos, especialmente en el estado de Sinaloa, presentan características que dificultan enormemente las acciones de las autoridades. Terrenos montañosos, comunidades con fuertes lazos internos y una presencia histórica del narcotráfico crean un entorno donde cualquier operativo se vuelve altamente complejo. En estos lugares, la línea entre lo civil y lo criminal es difusa, y la intervención del Estado puede generar reacciones inmediatas. La figura de Harfuch, en este contexto, representa un enfoque que privilegia la inteligencia sobre la confrontación directa. A diferencia de estrategias anteriores basadas en despliegues masivos de fuerza, su estilo se asocia más con operaciones focalizadas, diseñadas para minimizar daños colaterales y maximizar la efectividad. Sin embargo, este enfoque también implica riesgos al depender en gran medida de información precisa. Cualquier falla en la inteligencia puede comprometer toda la operación. El caso y captura de Iván Archibaldo también pone en evidencia la resiliencia de las estructuras criminales. A pesar de la presión constante, estas organizaciones han logrado adaptarse y evolucionar. La capacidad de evadir operativos de alto nivel no es solo resultado de recursos económicos, sino también de una comprensión profunda del entorno en el que operan y de las dinámicas institucionales del Estado. Desde una perspectiva más amplia, este episodio refleja las tensiones inherentes a la lucha contra el narcotráfico en México. Por un lado, existe una presión constante para obtener resultados visibles y demostrar avances. Por otro, la realidad operativa es extremadamente compleja
y no siempre permite resultados inmediatos. En este equilibrio, figuras como Harfuch deben navegar entre la expectativa pública y las limitaciones estructurales. Finalmente, el hecho de que Iván Archibaldo haya logrado evadir la captura en ese momento no implica necesariamente un fracaso total. En muchos casos, estos operativos generan información valiosa, permiten identificar redes y abren nuevas líneas de investigación. En este sentido, cada intento forma parte de un proceso más amplio, donde el objetivo no es solo la captura inmediata, sino el debilitamiento progresivo de la estructura criminal. El episodio en el que Omar García Harfuch estuvo cerca de capturar a Iván Archibaldo Guzmán Salazar no solo se define por el momento operativo en sí, sino por todo lo que ocurre antes y después. En el mundo del combate al crimen organizado, los casos tienen un peso significativo, porque revelan tanto las capacidades del Estado como las fortalezas de sus adversarios. Uno de los aspectos más llamativos de este tipo de episodios es la forma en que se construye su narrativa. A diferencia de una captura confirmada que suele ser presentada con claridad y evidencia, los operativos fallidos o incompletos quedan envueltos en versiones parciales, filtraciones y especulación. Esto genera un espacio donde la percepción pública puede ser tan importante como los hechos mismos. En este caso, la idea de que Harfuch estuvo a punto de capturar a Iván Archibaldo refuerza dos narrativas simultáneas. Por un lado, muestra a un Estado que está cerca, que tiene la capacidad de llegar a los niveles más altos del crimen organizado. Por otro, evidencia que estas figuras aún logran evadir la acción de la justicia, lo que alimenta la percepción de que su poder sigue siendo considerable. El escape de un objetivo de este nivel no es un evento trivial. Implica la activación de protocolos de emergencia dentro de la organización criminal, cambios de ubicación, ruptura de comunicaciones, revisión de redes internas y, en algunos casos, represalias contra posibles filtraciones. Este tipo de reacción puede generar tensiones internas y alterar el equilibrio dentro del grupo. Al mismo tiempo, para las autoridades, un operativo de este tipo deja lecciones importantes. Cada intento permite identificar fallas, ajustar estrategias y mejorar la coordinación. En este sentido, el fracaso parcial puede convertirse en una fuente de aprendizaje. Sin embargo, esto no elimina la presión política y mediática que suele acompañar estos episodios. La figura de Iván Archibaldo también adquiere un matiz particular tras este tipo de eventos. Su capacidad para evadir la captura refuerza su imagen dentro de la organización y en el imaginario del narcotráfico. En un entorno donde la reputación es clave, sobrevivir a un operativo de alto nivel puede convertirse en un símbolo de poder y resiliencia. Por otro lado, el papel de Harfuch en este episodio contribuye a consolidar su perfil como un operador de alto nivel dentro del aparato de seguridad. Aunque no se haya concretado la captura, el hecho de haber llegado tan cerca indica un nivel de penetración e inteligencia significativo. Esto, a su vez, puede tener implicaciones en su carrera y en la percepción de su eficacia. La relación entre estos dos personajes, uno como representante del Estado y el otro como líder criminal, simboliza una confrontación más amplia. No se trata solo de individuos, sino de estructuras, de visiones del poder y de formas de organización. Cada encuentro, cada operativo, cada intento fallido o exitoso forma parte de una dinámica continua. En términos más amplios, este episodio refleja la naturaleza cambiante del narcotráfico en México. Las organizaciones ya no operan de la misma manera que hace décadas y las estrategias del Estado también han evolucionado. Sin embargo, el conflicto persiste, adaptándose a nuevas condiciones y generando nuevos desafíos. Finalmente, el casi captura de Iván Archibaldo invita a reflexionar sobre el concepto mismo de éxito en la lucha contra el crimen organizado. ¿Es suficiente con llegar cerca? ¿Se mide el éxito únicamente en capturas o también en la capacidad de debilitar estructuras y limitar su influencia? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero son fundamentales para entender la complejidad del problema. Así, este episodio se convierte en un recordatorio de que la lucha contra el narcotráfico no se define por eventos aislados, sino por procesos continuos. En ese proceso, tanto el Estado como las organizaciones criminales aprenden, se adaptan y evolucionan, manteniendo un equilibrio inestable que sigue marcando la realidad de México.
El momento en que Omar García Harfuch estuvo cerca de capturar a Iván Archibaldo Guzmán Salazar no termina en el instante del operativo. Por el contrario, es a partir de ese punto cuando se despliega una serie de consecuencias que permiten comprender mejor la naturaleza de esta confrontación. En el mundo del crimen organizado, sobrevivir es en sí mismo una forma de victoria, y cada evasión exitosa fortalece tanto la estructura interna como la narrativa externa del grupo. Tras un intento fallido de captura, lo primero que ocurre es una reorganización inmediata. Los líderes criminales, especialmente aquellos con el nivel de exposición de Iván Archibaldo, operan bajo esquemas de seguridad altamente dinámicos. Esto implica cambios constantes de ubicación, reducción de comunicaciones electrónicas y un retorno a métodos más tradicionales de enlace, como mensajeros de confianza. Estas medidas no solo buscan evitar una nueva localización, sino también identificar posibles puntos vulnerables dentro de su propia red. Al mismo tiempo, dentro de la organización se activa un proceso de depuración. La posibilidad de una filtración interna es siempre considerada, y esto puede derivar en investigaciones internas, castigos o incluso rupturas. Este tipo de tensiones puede debilitar temporalmente al grupo, pero también puede hacerlo más hermético y difícil de penetrar en el futuro. Así, cada operativo fallido no solo tiene efectos externos, sino que también reconfigura las dinámicas internas del crimen organizado. Desde el lado institucional, el impacto es distinto, pero igualmente complejo. Para figuras como Harfuch, haber llegado tan cerca de un objetivo prioritario representa tanto un logro como un desafío. Por un lado, evidencia la capacidad de las agencias de seguridad para generar inteligencia de alto nivel. Por otro, pone de manifiesto las limitaciones operativas que aún persisten. En este tipo de escenarios, la evaluación interna suele ser rigurosa. ANSE revisan los tiempos, las decisiones, los flujos de información y cualquier elemento que haya podido influir en el desenlace. Uno de los aspectos más delicados es el manejo político del resultado. En contextos donde la seguridad es un tema central en la agenda pública, los operativos de alto perfil adquieren una dimensión simbólica. El hecho de no concretar la captura puede ser utilizado por críticos para cuestionar la estrategia, mientras que el gobierno puede resaltar el avance que implica haber llegado tan cerca. Esta tensión entre narrativa y realidad es constante en la comunicación institucional. Por Superchi, la figura de Iván Archibaldo se fortalece en ciertos círculos tras este tipo de eventos. En el imaginario del narcotráfico, evadir a las autoridades no solo es una cuestión de supervivencia, sino también de prestigio. Esto puede traducirse en lealtad dentro de su organización y en una posición más sólida frente a otros grupos. Sin embargo, esta misma visibilidad también incrementa la presión en su contra, convirtiéndolo en un objetivo aún más prioritario. El episodio también refleja un fenómeno más amplio en la adaptación constante del crimen organizado frente a las estrategias del Estado. Cada intento de captura genera aprendizajes en ambos lados. Las autoridades ajustan sus métodos, mejoran su inteligencia y buscan nuevas formas de intervención. Las organizaciones criminales, por su parte, refinan sus mecanismos de defensa, diversifican sus operaciones y fortalecen sus redes de protección. En este contexto, la figura de Harfuch adquiere un papel estratégico. Su enfoque, centrado en inteligencia y operaciones focalizadas, representa una evolución respecto a modelos anteriores más confrontativos. Sin embargo, este enfoque también requiere tiempo, consistencia y un alto grado de coordinación institucional. La captura de objetivos de alto valor no depende de un solo operativo, sino de una acumulación de esfuerzos sostenidos. Otro elemento clave es el impacto territorial. En regiones donde operan los chapitos, cualquier movimiento de este tipo genera efectos en la dinámica local. Puede haber desplazamientos, ajustes en las actividades ilícitas e incluso cambios en las relaciones con la población. Estas comunidades, muchas veces atrapadas entre la presencia del Estado y la influencia del crimen organizado, experimentan de manera directa las consecuencias de estos enfrentamientos. Además, la dimensión internacional no puede ignorarse. Iván Archibaldo es un objetivo de interés no solo para México, sino también para Estados Unidos. Esto implica que los operativos y sus resultados tienen repercusiones en la cooperación bilateral, en el intercambio de inteligencia y en la percepción global de la capacidad del Estado mexicano para enfrentar al narcotráfico. A medida que se analiza este episodio en su conjunto, se hace evidente que el concepto de caza y captura
tiene un significado más profundo de lo que parece. No es simplemente una oportunidad perdida, sino un indicador del nivel de presión al que están sometidas estas organizaciones. También refleja la complejidad de un conflicto donde no existen soluciones rápidas ni definitivas. En última instancia, el intento de captura de Iván Archibaldo por parte de fuerzas encabezadas por Harfuch ilustra la naturaleza prolongada y cambiante de la lucha contra el crimen organizado. Es una confrontación donde cada movimiento genera una respuesta, donde cada avance implica nuevos desafíos y donde el equilibrio nunca es permanente. Este episodio, lejos de cerrar una historia, abre múltiples líneas de análisis sobre el futuro de la seguridad en México. La capacidad del Estado para aprender de estos eventos, adaptarse y sostener su estrategia será determinante. Del mismo modo, la evolución de las organizaciones criminales continuará poniendo a prueba los límites de esa capacidad. Así, el casi deja de ser una simple palabra para convertirse en un símbolo de la tensión constante entre dos fuerzas que, aunque opuestas, están inevitablemente entrelazadas en un mismo escenario. Una lucha que no se define por un solo resultado, sino por la persistencia, la adaptación y la búsqueda continua de ventaja en un terreno donde nada permanece estático. El episodio en el que Omar García Harfuch estuvo cerca de capturar a Iván Archibaldo Guzmán, Salazar no solo puede leerse como un hecho operativo, sino como una metáfora del estado actual de la lucha contra el crimen organizado en México. El casi encierra una tensión permanente, la cercanía al objetivo y, al mismo tiempo, la persistente imposibilidad de alcanzarlo de forma definitiva. Esta dualidad refleja tanto avances reales como límites estructurales. En primer lugar, el casi habla de un Estado que ha desarrollado capacidades significativas. Llegar a ubicar a un objetivo de alto valor como Iván Archibaldo implica acceso a inteligencia sofisticada, coordinación entre agencias y una comprensión profunda de las dinámicas del crimen organizado. Esto no era necesariamente posible con el mismo nivel de precisión en décadas anteriores, lo que sugiere una evolución en las herramientas y métodos del aparato de seguridad. Sin embargo, esa misma cercanía también revela las barreras que aún existen. La captura de figuras de este nivel no depende únicamente de la información, sino de una serie de condiciones que deben alinearse casi perfectamente el momento adecuado, la ausencia de filtraciones, el control del entorno y la capacidad de ejecutar sin generar consecuencias mayores. En muchos casos, basta un solo elemento fuera de lugar para que toda la operación se desmorone. La figura de Iván Archibaldo, en este sentido, representa un nuevo tipo de liderazgo criminal. A diferencia de generaciones anteriores, su perfil está marcado por una mayor exposición mediática, pero también por una adaptabilidad constante. Ha crecido dentro de un sistema que ya estaba bajo presión estatal, lo que le ha permitido desarrollar estrategias de evasión más sofisticadas desde el inicio. Esto lo convierte en un adversario particularmente complejo. Por otro lado, el papel de Harfuch en este tipo de escenarios pone en evidencia la importancia del liderazgo dentro de las instituciones de seguridad. No se trata solo de ejecutar operativos, sino de construir una visión estratégica que permita sostener esfuerzos a largo plazo. La persecución de objetivos de alto valor requiere paciencia, consistencia y una capacidad constante de adaptación, cualidades que no siempre son visibles en el corto plazo. El casi también tiene implicaciones en el terreno simbólico. Para la ciudadanía puede generar una mezcla de esperanza y frustración. Saber que las autoridades estuvieron cerca de lograr una captura importante refuerza la idea de que el Estado tiene capacidad, pero al mismo tiempo el hecho de que no se haya concretado puede alimentar la percepción de impunidad. Esta ambivalencia es uno de los grandes desafíos en la comunicación de la estrategia de seguridad. En el interior del crimen organizado, el significado es distinto. Sobrevivir a un operativo de este tipo puede fortalecer la cohesión interna y consolidar el liderazgo. Sin embargo, también introduce un elemento de vulnerabilidad. El conocimiento de que el Estado puede acercarse tanto genera desconfianza. Obliga a cambios constantes y aumenta la presión sobre todos los niveles de la organización. Otro aspecto relevante es la dimensión temporal. La lucha contra el crimen organizado no se desarrolla en eventos aislados, sino en procesos
prolongados. Un operativo que hoy no logra su objetivo puede sentar las bases para un resultado futuro. La información obtenida, los errores identificados y las redes detectadas se convierten en insumos para acciones posteriores. En este sentido, él casi puede ser parte de una cadena que eventualmente conduzca a un desenlace distinto. También es importante considerar el impacto en la estrategia general. Cada intento fallido obliga a replantear métodos, revisar protocolos y fortalecer mecanismos de control interno. Esto puede derivar en mejoras significativas, pero también en una mayor cautela que ralentice futuras operaciones. Encontrar el equilibrio entre rapidez y precisión es uno de los grandes retos en este tipo de intervenciones. La interacción entre el Estado y el crimen organizado, como se observa en este episodio, es dinámica y compleja. No se trata de una confrontación estática, sino de un proceso en constante evolución donde ambos lados aprenden y se ajustan. En este juego, la ventaja nunca es permanente y cada movimiento puede alterar el equilibrio existente. Finalmente, el caso invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del éxito en este ámbito. Si bien la captura de un objetivo de alto valor es un logro significativo, no necesariamente implica el desmantelamiento de la estructura que lo rodea. Del mismo modo, no lograr una captura inmediata no significa que no haya avances. La realidad es más matizada y entenderla requiere ir más allá de los resultados visibles. Así, el intento de captura de Iván Archibaldo por parte de fuerzas asociadas a Harfuch se convierte en un ejemplo claro de las tensiones, avances y limitaciones que definen la seguridad en México. Es un recordatorio de que en esta lucha el camino es tan importante como el resultado y que cada caso contiene dentro de sí tanto un desafío como una oportunidad.